Paso a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión, deseando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la lectura del libro de los Salmos. Hoy nos toca el Salmo número 80. El Salmo número 80, vamos a darle lectura. Y también vamos a reflexionar un poco en él, en estas palabras. Salmo número 80. Si ya lo tenemos, le voy a dar lectura. Dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Dísteles a comer pan de lágrimas, y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus mugrones. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? Estropeóla el puerco montés, y pacióla la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, y la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti corroboraste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Así no nos volveremos de ti. Vida nos harás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. ¿Nos damos cuenta de la forma en la que está escrito este salmo? Bueno, todos los salmos, si sabemos, son poemas, ¿verdad?, que se escribieron, decíamos, unos para alabar a nuestro Dios, para engrandecerle, otros como súplica, y ese es el caso de este salmo. Un poema que escribió, dice aquí, Asaf, para suplicarle a Dios. El encabezado dice: al músico principal sobre Sosanim, Edud, Salmo de Asaf. Es una súplica que está elevando por el pueblo. Dice el verso 1: oh pastor de Israel, escucha. Cuando en la Biblia se habla o se le menciona a Dios como el pastor, es porque se está pidiendo su guía, se está mostrando confianza ante Él. Si recordamos, por ejemplo, el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Porque así como el pastor cuida de sus ovejas, el mismo rey David decía que cuando un animal salvaje le quitaba una de sus ovejas, él lo perseguía y la defendía. Él peleaba contra aquel animal para rescatar a su oveja, porque ese es el trabajo de un pastor, ¿verdad? Cuidar a su rebaño, cuidarla de los peligros, también buscar lo mejor para ellos, porque bueno, en la antigüedad, y podemos ver en las historias bíblicas, cómo los pueblos tenían que viajar de una región a otra para buscar pastos para sus ovejas, las mejores aguas que pudieran encontrar, porque tenían que cuidarlos, tenían que darles lo mejor.
Entonces, en los salmos así se le llama a Dios el pastor, por el cuidado que ha tenido de su pueblo. Y aquí, esta es la forma de clamar, ¿verdad? Oh pastor de Israel, escucha. Pastor del pueblo de Israel, tú que lo cuidas, tú que lo has protegido, tú que le has ayudado, dice, escucha. Escucha el clamor que hay entre tu pueblo. Escucha la súplica que elevo hacia ti. Dice, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Aquí habla de José, ¿verdad? José fue el penúltimo hijo de Jacob, el hijo más querido por Jacob, ¿verdad? Recordemos que José fue hijo de Rachel, la mujer por la que trabajó Jacob 14 años, porque primero trabajó 7, pero le dieron a Lea, tuvo que trabajar otros 7 para poder recibir a Rachel. Entonces trabajó 14 años por ella, porque la amaba, dice la Biblia. Entonces cuando nace José, el hijo de su esposa, de la mujer por la que trabajó, pues también dice que lo amaba. Que lo amaba, pues tal vez más que sus otros hijos. Y entonces es la manera en la que está suplicando. Tú que pastoreas como a ovejas a José, a tu pueblo amado. Porque aquí al hablar de José está hablando del pueblo de Israel. Tú que entre querubines resplandece. Bueno, ¿a qué se referiría aquí Asaf cuando dice tú que entre querubines resplandece? ¿Al trono de Dios allá en los cielos? Tal vez, ¿verdad? O tal vez se refería, por ejemplo, al arca del pacto. Recordamos que en el arca del pacto había una cubierta que se llamaba el propiciatorio, donde había 2 querubines, y en ese lugar se manifestaba Dios ante el pueblo. Solamente una vez al año podía entrar el gran sacerdote y Dios se manifestaba en ese lugar. A eso se refería. Tú que estás entre querubines, resplandece. Así como te manifestabas en el arca del pacto, manifiéstate en estos momentos de necesidad. Verso 2. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Aquí está mencionando a otros hijos de Jacob, ¿verdad? Pero se está refiriendo al pueblo de Israel. Recordemos que después de la muerte del rey Salomón, las 12 tribus se dividieron. 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín, se quedaron en el sur, con capital en Jerusalén, conocido como el reino del sur o el reino de Judá. Las otras 10 tribus del norte, así se les conocía, las tribus o el pueblo del norte o pueblo de Israel. Estaban divididos, pero también este pueblo, las 10 tribus, fueron llevados cautivos por Asiria, por el reino de Asiria, que los llevó cautivos. Y por lo que está diciendo, se cree que fue en ese tiempo en el cual se escribió este salmo, viendo todo lo que sufría el pueblo, cómo eran perseguidos, cómo fueron llevados cautivos, todo lo que sus enemigos hacían en contra de ellos. Por eso dice, despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Dice el verso 3, oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haznos tornar. ¿De dónde? Del cautiverio, ¿verdad? Resplandece tu rostro. Y esa era la forma en la que Dios le dijo a Moisés, a los sacerdotes, que deberían de bendecir al pueblo, ¿verdad? Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces está pidiendo la bendición. Haznos tornar, regrésanos de nuestro cautiverio, bendícenos y seremos salvos. Yo creo que también sería
aunque decíamos es una súplica que está haciendo aquí el salmista por la cautividad que estaba sufriendo el pueblo de Israel, yo creo que también esta sería una súplica que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Haznos tornar, haznos regresar a tu pueblo, que tu rostro resplandezca sobre nosotros para ser salvos, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, que en todo momento tu rostro resplandezca sobre nosotros, que tus bendiciones no nos abandonen, no nos falten en ningún momento, y seremos salvos. Eso es lo que buscamos, la salvación de Dios, la salvación que Él ofrece a su pueblo. Dice el verso 4: Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo me harás tú contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo me harás? Es decir, ¿hasta cuándo estará tu furor? Porque si Israel fue llevado cautivo, es porque desobedecieron a Dios, ¿verdad? Cayeron en idolatría, vivían en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios los abandonó, y llegaron sus enemigos y los llevaron presos, los llevaron cautivos. Y aquí pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios de los ejércitos? Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo no escucharás nuestra oración? ¿Hasta cuándo estarás en contra de nuestra súplica? Dice el verso 5: dísteles a comer pan de lágrimas, y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Qué significa esto? Pan de lágrimas. Quiere decir que no tenían paz, estaban sufriendo. El dolor era grande, y dice que era pan de lágrimas. Se alimentaban de la tristeza, ¿verdad? Del dolor, del sufrimiento. Dístele a beber lágrimas en abundancia. El llanto era enorme. Era tan grande el llanto, el dolor, la aflicción, que dice: este era nuestro alimento de cada día. No podíamos comer con tranquilidad. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está comiendo, se está alimentando, pero siente ese dolor, esa tristeza? ¿Y cómo siente el alimento? ¿Lo disfruta? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que es difícil poder pasarlo, poder digerirlo. Y así es como se sentía el pueblo, así es como se sentía Asaf, alimentándose día tras día con lágrimas, lágrimas de aflicción. Verso 6: pusístenos por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Dice aquí: nos pusiste en contienda, nos pusiste en enemistad con nuestros enemigos, con nuestros vecinos. ¿Pero por qué? Decimos porque desobedecieron a Dios, y Dios los abandonó, Dios los apartó de ellos. Y entonces sus enemigos aprovecharon esos momentos, ¿verdad? Los atacaron, los destruyeron, los llevaron cautivos. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Si nosotros decían: mira este pueblo, no, que no se les podía hacer nada. Recordemos un poco la historia del pueblo de Israel, de estas 10 tribus, que en una ocasión ya el rey de Asiria los había querido invadir. Rabsacés, ¿verdad? Rabsacés fue el capitán que fue enviado para llevarlos cautivos, y se burlaba Rabsacés diciéndole: si los demás pueblos no pudieron defenderse, los dioses de esos pueblos no pudieron defender a su pueblo, a ustedes tampoco su Dios los va a poder defender, y los vamos a destruir. ¿Y qué pasó? Dios defendió a su pueblo, y murió el rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Se me fue el nombre, siempre se me pide ese nombre.
bueno, el rey murió, fue asesinado por sus propios hijos, y el ejército que había sido enviado para destruir la ciudad, el pueblo de Israel, también entre ellos se mataron, murieron todos. Y Dios en esa ocasión defendió a su pueblo. ¿Qué habrán pensado los demás pueblos cuando vieron eso? El Dios de Israel es un Dios poderoso, no podremos en contra de ellos. Pero cuando vieron que sí fueron llevados cautivos aproximadamente por el año 722, me parece, dice aquí, se burlaban. No, que no se les podía hacer nada, no, que su Dios los cuidaba, y se burlaban, ¿verdad? Dice aquí, nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nuevamente la súplica que veíamos en el verso 3. Oh Dios, haznos tornar y resplandece tu rostro y seremos salvos. Porque si aquí el salmista está describiendo todo esto, es porque suplicaba que Dios los ayudara, que Dios los salvara, que las bendiciones de Dios siguieran estando con ellos. Cuando las tenían tal vez no las valoraron, ¿verdad? Como muchas veces pasa. Tenemos grandes bendiciones de Dios y no las valoramos. ¿Cómo cuáles? Todas las mañanas vemos salir el sol y que decimos, es algo natural. Es natural, es la órbita que tiene la Tierra alrededor del sol y es natural que salga. No la valoramos, no comprendemos qué es la misericordia de Dios, que como dice en el profeta Jeremías, puso leyes a los astros, leyes que no serán quebrantadas. Entonces, si todos los días vemos salir el sol y por la noche ocultarse, no es porque sea algo natural. Sí, Dios lo estableció así, Dios les puso leyes, y así ha sido desde la creación. Pero decimos, es una bendición de Dios el poder ver cada día salir el sol, por la mañana y por la tarde ocultarse. Respirar, decimos, no, pues es normal. Incluso muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos respirando, ¿verdad? Ya es algo automático que realiza nuestro organismo, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y tal vez, bueno, son muchas bendiciones que pudiéramos mencionar y no las valoramos pensando que si las cosas son así es porque así deben de ser. Y aquí el pueblo de Israel tal vez no valoró todo lo que tenía, ¿verdad? Todo lo que Dios le había dado. Pero aquí está suplicando, haznos regresar, tu rostro resplandezca sobre nosotros, danos esas bendiciones que teníamos, que tuvimos, pero que no valoramos. Sigue diciendo verso 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela. Aquí está recordando cuando Dios lo sacó de Egipto, cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, y la está comparando con una vid. ¿Qué es una vid? Es el árbol que produce uvas, ¿verdad? Un árbol fino. Dice así, hiciste venir una vid de Egipto y echaste las gentes y plantástela. Sí, Dios arrojó a todas las gentes que habitaban la tierra que Él le había prometido a Abraham y a su descendencia. Los arrojó para que Israel pudiera estar ahí, pudiera tener una tierra donde vivir, una tierra como se los dijo siempre, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra próspera. Limpiaste sitio delante de ella, verso 9, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Hiciste sitio. ¿Cómo hizo ese sitio? Estamos arrojando a todos los pueblos que habitaban ahí. Hiciste arraigar sus raíces, es decir, ahí la plantaste y la afirmaste y llenó la tierra. Se pudieron extender, pudieron tener esa tierra que Dios les regaló, que Dios les entregó.
arrojando todos los pueblos que habitaban en aquel lugar. Extendió sus vástagos. ¿Qué es el vástago? Los renuevos, los retoños, ¿verdad? Una vid se le corta ese vástago y puede volver a sembrarse, a ponerse para que siga produciendo. Así dice, extendió sus vástagos, sus retoños hasta la mar y hasta el río sus mugrones. Es decir, se extendió completamente por aquel territorio. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Y Dios cumplió esa promesa. Los sacó de Egipto, los cuidó 40 años en el desierto. Aunque había pueblos que se querían oponer, no los querían dejar pasar. Dios los cuidó esos 40 años, los llevó hasta la tierra prometida, arrojó a todas aquellas naciones e Israel se pudo establecer. Pudo recibir la tierra que Dios le había prometido, una tierra llena de bendiciones. Dice, hasta la mar y hasta el río, ¿verdad? Toda aquella región. Verso 12, hace una pregunta, dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? En el verso 9 vimos que está comparando al pueblo de Israel con una vid, pero dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? ¿Qué se hace cuando se siembra algún árbol y queremos cuidarlo, que nadie lo maltrate? Se le pone una valla alrededor para que no se acerquen animales, ¿verdad? Y la maltraten. Pero aquí dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Si Dios llevó a su pueblo y lo cuidó como una vid, la plantó en aquella tierra, ahora pregunta, ¿y por qué ahora permites que esa valla sea destruida? Esa valla que pusiste alrededor nuestra ya sea destruida y todos nuestros enemigos nos hagan daño. Dice, la vendimian todos los que pasan por el camino. Todos los pueblos la vendimian, necesitan, la destruyen, la maltratan. Estropeóla el puerco montés y pacióla la bestia del campo. Animales salvajes, el puerco montés, dice, la estropea, porque ya no está esa valla que la cuidaba, ya no está esa valla que la protegía. Entonces cualquier animal salvaje podría acercarse a ella para estropearla, comparándolo, ¿verdad?, con los pueblos que lo invadieron, y lo invadieron porque Dios ya no les daba esa protección a causa de su maldad. Y pregunta, si nos trajiste de Egipto, nos cuidaste, nos permitiste poseer esta tierra, ahora ¿por qué permites que nos pase todo esto? Era la pregunta que se hacía. Verso 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Vuelve ahora. ¿Se había ido? ¿Se retiró? Pues es que ellos lo abandonaron, cayeron en idolatría, entonces Dios los abandonó y está suplicando, vuelve, regresa a nosotros, cuídanos, ayúdanos. Pero sigue diciendo, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Ven qué condición estamos, ven qué condición está tu viña, esa viña que has cuidado, que has protegido, esa viña, bueno, como decía también nuestro Señor Jesucristo, de la cual estaba buscando fruto y no lo halló, ¿verdad? Una tristeza para el pueblo, que Dios los estaba cuidando, los estaba protegiendo, les daba todo lo que necesitaran para que pudieran florecer, como decía versos anteriores, para que sus raíces se pudieran extender y permanecieran ahí, y por lo tanto tenían que haber dado un buen fruto. Lo decíamos nuestro Señor Jesucristo. Años después dijo que no lo encontró. Entonces es lo que está pidiendo aquí. Mira desde el cielo, ve en qué condición se encuentra tu viña,
esa viña que tú has cuidado. Verso 15. Y la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti corroboraste. El renuevo, ese retoño que tenía que surgir, que tenía que dar frutos, como decíamos. Dice, miren qué condición está, míranos. Verso 16. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. ¿Cómo se encontraba? Quemada, dice aquí, ¿verdad? Quemada, era lo que habían hecho los enemigos, destruir al pueblo de Dios. Pero dice, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Sea tu mano sobre el varón. Que tu mano esté con nosotros. Porque así también lo dijo, ¿verdad? Que Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Dice, pues tu mano que siga siendo con nosotros, que nos siga sosteniendo. Esa mano fuerte, ese brazo extendido que en ningún momento nos dejó durante aquellos 40 años en el desierto. Extiéndela sobre nosotros, el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. El hijo del hombre, es decir, el pueblo, aquí lo está diciendo de manera figurada, ¿verdad? Del pueblo que para ti corroboraste, que para ti apartaste, que tú elegiste y lo confirmaste. Así no nos volveremos de ti. Que tu mano poderosa esté con nosotros y así no nos volveremos de ti, no nos alejaremos nuevamente de ti. Pero que sea tu mano la que nos sostenga, que sea tu mano la que nos guíe. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Decimos, era la súplica que estaba haciendo este hombre por el pueblo. Pero yo creo que también es una súplica que debemos de hacer cada uno de nosotros. Que la mano de Dios esté con nosotros. Sobre este pueblo que Él ha elegido. Sobre su iglesia, sobre sus hijos. Y así no nos volveremos de Él. No nos apartaremos de Él. Siempre nos mantendremos firmes si es su mano la que nos guía en todo momento. Si es su mano la que nos sostiene en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Si su mano nos sostiene, nunca caeremos. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Lo invocaremos, le alabaremos, le reconoceremos. Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nuevamente repite estas palabras. En 3 ocasiones las escribió, ¿verdad? En el verso 3, verso 7 y verso 19. Dios de los ejércitos, haz resplandecer, haznos retornar. Regrésanos de aquel lugar donde nos encontramos alejados de ti. Haznos tornar, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, danos tus bendiciones y seremos salvos. Eso es lo que nos ofrece nuestro Dios, la salvación. Solamente nosotros debemos pedirla y debemos de tomarnos de su mano, dejarnos guiar por Él, no apartarnos, porque no es Dios el que se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él cuando le desobedecemos. Pero si nos tomamos fuerte de su mano, decía el apóstol Pablo, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y esa es la salvación que nos ofrece. Estar con Él, ser parte de su pueblo, ser hijos de Él. Y recibiremos grandes bendiciones. ¿Verdad? Como decía ahí, se lo dijo a los sacerdotes, así bendecirás al pueblo de Israel. Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer Yahvé su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que
el rostro de nuestro Dios resplandezca siempre sobre su pueblo y seremos salvos. Súplica que hacía este hombre, una súplica que yo creo que también nosotros hacemos día con día para nuestro Dios, que no se aparte de nosotros y que no nos abandone. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Rodolfo para concluir con este culto. Paso a vosotros.